Gracias, Luis, que el Señor te bendiga y a cada uno de ustedes les envío un fuerte abrazo y gracias por darme la oportunidad de poder testificar qué puede hacer Dios en la vida de un hombre. Creo que cuando nos atrevemos a estar al frente de un grupo de personas y poder testificar, es una excelente oportunidad para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y seamos de bendición para otras personas, como lo que decía Arturo en la visión. Porque de eso se trata esto, amigos, que usted y yo podamos ser en estos tiempos luz al mundo y sal a la tierra. Vine a esta organización hace 15 años atrás, atravesando situaciones súper complicadas en mi vida, pensando que para alguien como yo el suicidio era la única salida o la única solución. Lo había intentado todo para que mis problemas terminaran y todo lo contrario, cada día se hacían más grandes. Lamentablemente hice lo mismo que hemos hecho muchos hombres, siempre dejar a Dios como última opción. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que Él siempre está con los brazos abiertos, esperando a que usted y yo dobleguemos nuestro corazón duro para poder llegar a Él. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Tuve que venir totalmente destruido en todas las áreas de mi vida para poder reconocer un principio que hoy entiendo que puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Y qué principio es? El reconocer que separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Que cuando estamos separados de Él, aún incluso un bienestar económico, familiar o algo similar, no tiene la plenitud que debe de tener cuando estás conectado a la fuente, a la vid, que es Jesús. Yo provengo de un hogar integrado, crecí con papá, con mamá, no provengo de un hogar de fruto de un divorcio. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vemos que un hogar o un matrimonio divorciado es un hogar disfuncional. Yo crecí en un hogar integrado, mas sin embargo era un hogar y una familia disfuncional. Mi padre, un exmilitar del ejército de Guatemala en el rango de coronel. Mi madre, ama de casa dedicada al cuidado de su hogar y al cuidado de sus hijos. Mi padre fue un hombre que alcanzó el éxito material, el éxito empresarial. Estaba terminando una carrera, después de su carrera militar, terminó una carrera de 30 años como gerente general de una empresa muy importante en Guatemala. Yo crecí en una linda casa en Antigua Guatemala, de donde soy. Pero a pesar de tenerlo todo, materialmente hablando, en mi hogar y en mi casa hacía falta la presencia de Dios. Lo más importante que puede tener una familia y que puede tener un hogar. Yo recuerdo que mi padre bebía viernes, sábado y domingo. Y las primeras horas de beber eran aparentemente alegría, fiesta. Yo crecí en un residencial de militares. Todos los militares llegaban a la casa de papá a jugar cartas, a contar chistes, a tomar whisky. Y el problema era cuando todos los amigos de mi papá se iban de casa. Literalmente, en ese momento estallaba una bomba. Mi padre se ponía súper agresivo, empezaba a sacar armas para amenazarnos. Yo recuerdo que muchas veces tuvimos que salir a las vecindades a pedir que nos dejaran pasar una noche ahí para al día siguiente poder entrar de nuevo a casa. Y eso era todos los fines de semana. Mi madre descubre que si a eso de las 2, 3 de la mañana yo me levanto de mi cama, de mi dormitorio y salgo a cuidar a mi papá, mi padre se tranquilizaba. Y prácticamente eso se convirtió en un trabajo para mí. A mi corta edad, tal vez de 6, 7 años, mi trabajo era cuidar a mi padre bajo efectos de licor. ¿Y qué sucedía en ese marco? Lo que sucedía era que mi padre destapaba una botella de whisky y llenaba una pequeña tapita. Y me decía, hijo, brindemos, porque el hombre que no bebe licor no es hombre.
hijo, brindemos porque el verdadero hombre debe de tomar licor. El hombre que tiene solo una mujer no es hombre. Y todas esas enseñanzas que lo único que traen consigo es de formarte y no formarte. Cuando vine a esta organización entendí que el concepto de un hombre de valor, para los que hemos ido al Sahel sabemos eso, es aquel hombre que deja de confiar en sus propias fuerzas y confía en las fuerzas de Dios. Yo estoy seguro que mi padre ni se imaginaba la maldición que estaba sembrando en mí. Años más tarde mi padre muere. Para ese entonces yo ya era un alcohólico. Recuerdo cómo mi madre me tenía que tomar de la mano a la edad tal vez de 13, 14 años de edad, llevarme a hospitales en Antigua Guatemala y los médicos diagnosticaban que estaba sufriendo de intoxicaciones alcohólicas. Recuerdo que el alcoholismo, el desorden de vida, empezó a abrir otras puertas, lógicamente puertas de maldición. Recuerdo que un día viernes en el grupo de amigos, a uno de ellos se le ocurre por primera vez llevar marihuana. Esa noche consumimos marihuana, un próximo viernes estamos consumiendo cocaína y un próximo viernes consumiendo crack. 3 semanas fueron suficientes para destruir mi vida por completo. Ya era alcohólico, ahora me había convertido en un drogadicto. Y el convertirme en una persona de ese tipo, lógicamente me llevó a destruir mi vida, pero a destruir mi familia. Los sueños, metas y anhelos, todo eso literalmente lo vi metido en un bote de basura. Me había destruido yo, pero había destruido también a mi familia. Por eso creo que es necesario, porque en Guatemala utilizamos casi que un eslogan cuando la gente nos quiere dar un consejo, cuando andamos en malos caminos, a veces decimos, pero ¿qué importa si es mi vida? Cuando un hombre se destruye, no solamente se destruye él, destruye a su familia. Por eso es importante que analicemos la forma en la que estamos viviendo hoy. Un llamado importante para todos nosotros, hombres de esta fraternidad, es que podamos ser de bendición a nuestra familia. Que es necesario que recordemos que la familia es el proyecto más importante que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo recuerdo que el llevar una vida de desorden de esa manera me llevó a tomar malas decisiones, muy malas decisiones, a poner mi vida en riesgo. Y recuerdo cómo un hombre una vez me da un consejo y me dice, Francisco, deberías de casarte, deberías de formar un hogar, tal vez de esa manera podés controlar tu vida porque estás viviendo una vida muy desordenada. Recuerdo que tomé la decisión de formar una familia y cómo iba a poder tomar esa decisión de formar una familia cuando no podía gobernar ni mi propia vida. Recuerdo que tomé la decisión de formar una familia y años más tarde estaba destruyendo una primer familia. En ese hogar, lógicamente, nunca pusimos a Jesús como el centro de nuestra familia, el centro de nuestro matrimonio. Y hoy entiendo que la única manera de que tú y yo podamos tener un hogar estable, un matrimonio estable, una familia estable, es si Jesús es el centro de tu familia. De lo contrario, va a ser imposible. Yo recuerdo que cuando destruí esa primer familia, el darme cuenta que estaba destruyendo el corazón de 2 hijos, el darme cuenta que me había destruido yo, pero había destruido a todas las personas que estaban cerca de mí, me llevó a tomar la decisión de quitarme la vida. Recuerdo que por muchas noches estuvo un revólver calibre 38 puesto en mi cabeza. Gracias a Dios, nunca accioné esa arma. Y después de algún tiempo se cruza un hombre en mi camino y me dice, Francisco, Dios te ama y Dios tiene planes para tu vida. Y yo recuerdo que cuando aquel hombre me decía esas palabras, a mí me daba risa. Y yo le decía a esta persona, ¿cómo cree usted que Dios puede tener planes con un alcohólico, con un drogadicto, con alguien que ha destruido su vida y que ha destruido su familia?
Yo pensé que Dios era solo para gente muy buena, para sacerdotes, para pastores, para gente de iglesia, pero no para alguien como yo. Yo pensé que la oportunidad de poder cambiar había terminado para mí. Y aquel hombre lógicamente cerraba esa frase diciéndome, te invito a cenar el día miércoles 8 de la noche en el Hotel Casa de los Sueños en Antigua, Guatemala. Un evento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y yo recuerdo que cuando escuchaba la invitación de aquella persona, me llamó mucho la atención y no podía entender. ¿Sabe por qué? No podía entender cómo un hombre invitaba a cenar a otro hombre y se lo llevaba a un hotel. Para mí era súper complicada esa invitación. Yo recuerdo que empecé a ver a esta persona en los parques en Antigua, su esposa en una mano y sus hijos en la otra mano. Y yo siempre dije, qué bárbaro este señor, él sí tiene problemas. Si supiera la esposa y si supieran los hijos que cuando no anda con ellos, se dedica a invitar a hombres a cenar y se los lleva a un hotel. Y eso que se está imaginando usted, pues también me lo imaginé yo en ese momento. Recuerdo que siempre mi respuesta fue, no, no me interesa. Pero aquel hombre seguía insistiendo. Recuerdo que en una invitación le dije, ¿qué tengo que hacer para que me deje de invitar? Y esta persona muy sabiamente me dijo, ¿querés que te deje de invitar? Y yo le dije, sí. Ok, llega por primera vez a un evento. Y si no te gusta, nunca más volvés. Y es la única manera en la que puedo dejar de molestarte. Entonces pensé que la solución para quitarme la presión de este hombre era esa. Llegar por primera vez a un evento y nunca más volver a llegar. Recuerdo que llegué a ese evento y empezaron a suceder cosas que no podía entender. Al final de un corredor muy largo, para entrar al salón del hotel, había otro hombre muy conocido en Antigua Guatemala. Y aquel hombre cuando me miró, lo primero que hizo fue abrir los brazos de par en par. Yo sabía que lo que él quería era darme un abrazo, pero había un pequeño problema. Yo nunca había recibido un abrazo de nadie, de nadie. Mi padre nos había enseñado que el tener muestras de afecto era debilidad. Y yo recuerdo que cuando vi a aquel hombre con los brazos abiertos, empecé a hacerme para la izquierda y el hombre con los brazos abiertos se hacía a la izquierda. Empecé a hacerme a la derecha y el hombre con los brazos abiertos se hacía a la derecha. Nos encontramos cara a cara, aquel hombre me dio un fuerte abrazo. Sentí algo horrible que nunca antes había sentido. Y si el abrazo de ese hombre no me gustó, en el momento de la bienvenida, yo era el único invitado por primera vez. Ahora 60 hombres se pararon, hicieron una fila larga y cada uno me daba un abrazo. No podía entender nada de lo que estaba sucediendo ahí. Escuché una visión, no entendí nada, escuché testimonios, no entendía nada. Lo que yo quería era que el evento se terminara rápido para nunca más volver a llegar. Pero fue interesante. ¿Sabe por qué? Porque en ese primer evento Dios tocó mi corazón. Y recuerdo que empecé a llegar un miércoles, otro miércoles, otro miércoles. Los abrazos de los fraternos empezaron a darme miedo. ¿Sabe por qué? Los abrazos de los fraternos empezaron a gustarme. Cada vez que un hombre de esta fraternidad me daba un abrazo, yo podía experimentar sentimientos que nunca antes había experimentado. Paz, amor. Nunca antes había experimentado eso. Recuerdo que esto de la fraternidad empezó a apasionarme y empecé a llegar a los eventos. Pero cometí un error grave, que me gusta decirlo por si a alguien le está pasando. ¿Qué error cometí? Me senté muy cómodo en una silla de ese evento, de ese capítulo, de ese hotel.
y me convertí únicamente en un espectador de eventos, en un asistente. Y estoy seguro que lo que Dios necesita es hombres que no estemos sentados en sillas de capítulos. Necesita hombres que estemos puestos de pie sirviéndole a Él. Es interesante cómo nos llegamos a acomodar tanto y a estar encerrados en salones, en hoteles, que se nos olvidó que la necesidad está latente afuera de nuestros capítulos. Por eso me gusta decir que a la fraternidad, querido fraterno, no se viene solo a ganar libras, se viene a ganar almas. Conozco a hombres que se la pasan cuando los eventos eran presenciales en desayuno, almuerzos y cenas. Y después de un tiempo, cuando los volvemos a ver, lo único que ganaron fueron libras. Dios nos trajo a esta organización para ganar almas, para estar de pie sirviéndole a Él. De eso se trata esta visión, de eso se trata esta fraternidad. Es necesario que en tiempos como los que estamos viviendo, la visión de la fraternidad ya no sea solo algo histórico, que la visión de esta organización sea solución para otras personas, que la visión de esta fraternidad, hombres como usted y yo, la hagamos realidad en la vida de las personas. Yo recuerdo que después de mucho tiempo, este hombre que me trajo a la fraternidad me tomó del brazo, me llevó a la mesa de un vocal de membresía y me dijo: Francisco, este viernes hay un Sahel y te vas. Yo había escuchado que para ir al Sahel se tenía que pagar. Iba a abrir la boca para decir no tengo, no me dio tiempo. Este hombre abrió su billetera y me dijo: Francisco, yo te regalo la mitad. Iba a abrir la boca para decir no tengo para la otra mitad, no me dio tiempo. La junta directiva de mi capítulo se levantó, se puso de pie y decían: Francisco, el capítulo ya te regaló la otra mitad, este viernes te vas. Y yo recuerdo que eso fue algo que me puso muy molesto, porque creía que al menos era necesario que estos hombres se hubieran sentado conmigo a preguntarme si quería o no quería ir. Hoy entiendo por qué no me preguntaron. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho no. Y tal vez todavía estaría simple y sencillamente sentado en esa silla de ese capítulo todavía. Recuerdo que cuando llegué a casa tenía un problema grave. Mi segundo matrimonio estaba a punto de destruirse. Mi esposa Astrid estaba cansada de vivir en la miseria, en la pobreza, en la escasez, en tanto problema por la ausencia de Jesús. Recuerdo que cuando llegué a casa, mi esposa me vio molesto y me dijo: ¿y ahora qué te pasó? Y yo le dije: fíjate que esos hombres de la fraternidad quieren que me vaya a un Sahel. Ella me preguntó: ¿y eso qué es? Y yo le dije: pues no sé, pero quieren que me vaya viernes, sábado y domingo. Mi esposa me dijo: no tengas pena, yo voy a arreglar eso. Yo pensé que ella iba a llamar al presidente del capítulo para decirle que no me daba permiso de ir. Sé que en Honduras los hombres no le piden permiso a las esposas para salir, pero aquí en Guatemala sí les tenemos que pedir permiso. Yo recuerdo que le dije a mi esposa: ¿y qué vas a hacer? Y mi esposa me dijo: o te vas al Sahel o te vas de la casa. Y con una motivación así, pues toma uno la decisión de ir mejor al Sahel con mucha alegría y con mucho gozo. Quiero contarte que fui al Sahel hace 15 años atrás y mi vida jamás volvió a ser igual. Jamás. Recuerdo que en ese seminario el vacío que tuve en mi corazón por años
que no se llenó con licor, que no se llenó con drogas, que no se llenó con vicios. Jesús lo llenó. Hoy entiendo que cuando un hombre tiene un vacío en su corazón, ese vacío tiene la forma de Jesús. Y solo Jesús puede llenar ese vacío. Recuerdo que en ese Sahel entendí que Dios me necesitaba sirviendo, no solamente asistiendo a los eventos, sino sirviendo. Regresé de ese seminario, tomé a mi familia, tomé a mi esposa y empezamos a servir en esta organización, en esta fraternidad, que ha traído consigo tremendas bendiciones a nuestra vida. Que no ha sido fácil, que hemos tenido que pasar en prueba, en desiertos, en tormentas, para poder entender que la problemática en la vida de un hombre se gana únicamente con las rodillas puestas en el suelo, buscando la presencia y la dirección de Dios. Recuerdo que empezamos a servir, empezamos a ver milagros, prodigios, a dar testimonio, a salir a las naciones. Y hasta el día de hoy, ese fuego por servir al Señor en esta fraternidad se ha vuelto para mí un estilo de vida. Algo que no puedo dejar de hacer. Recuerdo que después de un tiempo llegué a ser presidente de mi capítulo, director departamental o director zonal, como ustedes lo conocen. Empecé a ocupar cargos a nivel nacional y empezó una bendición tremenda a mi vida. Después de un tiempo recibo una excelente noticia. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer bebé. 3 meses después del embarazo llevé a mi esposa a su control con el ginecólogo. El médico sale con esa cara que usted sabe que son malas noticias. El médico me hace firmar un documento donde no puedo responsabilizarlo legalmente si algo sale mal. Mi esposa entra a un quirófano y 3 horas después el médico sale con la noticia que nuestro primer bebé se había perdido, había muerto, que mi esposa estaba grave, pero que si se levantaba de esa cama de hospital, pesaba sobre ella un diagnóstico de ser una mujer infértil, matriz y ovarios totalmente destruidos. Para ese entonces ya era presidente de mi capítulo y muchas veces pensé, pero ¿por qué ahora que te sirvo? A veces nos entra la buenitis ya cuando estamos en la fraternidad y creemos que somos tan buenos que nada malo nos tiene que pasar. Y el concepto de servir a Dios es que aún en medio de la prueba, que aún en medio del dolor, usted y yo sabemos que Dios va al frente de nosotros peleando la batalla de la fe y que la batalla ya la ganó. Se vinieron tiempos difíciles, de prueba, de dolor. Después de un tiempo, de una manera sobrenatural, mi esposa se levanta de esa cama de hospital. Lógicamente pesaba sobre ella ese diagnóstico de ser una mujer infértil. Pero seguimos sirviendo. Nunca nos hemos retirado del servicio. He aprendido que debemos de servir a Dios en todo momento. En todo momento. En bendición, en prueba, en salud, en enfermedad, en todo tiempo. Este año que acaba de finalizar, el 2020, fue un año donde tuve que experimentar algunas situaciones complicadas. Quiero contarte que hace 2 meses fui operado con una situación de apéndice a punto de estallar, un proceso infeccioso fuerte. Estas fiestas, la operación se abrió de nuevo y se me complicó todo. Fueron fiestas en las cuales estuve que estar en cama, bajo tratamiento médico, pero siempre conectado, sirviéndole a Dios.
Y hoy puedo darte testimonio de sanidad, de bendición económica, de que en un año donde todo lo han llamado difícil, para mí ha sido un año de bendición. Y estoy seguro que el 2021, para los que amamos y servimos a Dios, será el año de la restauración, será el año de la restitución, será el año donde tus ojos y mis ojos van a ver la gloria de Dios. Yo recuerdo que después de toda esa situación complicada que atravesamos como matrimonio, como familia, en el 2009, mi esposa toma la decisión de salir de la empresa 15 minutos antes. Hoy quiero contarte que un milagro tremendo que Dios hizo conmigo fue levantarme como empresario después de venir del Sahel. Aquella persona tal vez que muchos no daban nada o algo por mí cuando me vieron en bancas, en parques, en esquinas, en Antigua Guatemala, bajo efectos de licor, bajo efectos de droga. Hoy quiero decirte que soy un empresario lleno de bendición, gracias al favor de Dios. Que hoy he entendido que la bendición económica que Dios puede darnos es para que otras personas sean bendecidas también. Recuerdo que en ese año 2009 mi esposa toma la decisión de salir de la empresa unos minutos antes para ir a casa. Cuando yo llego a casa, hay mucha gente afuera. Una vecina corre a mi vehículo y me da esta noticia. Francisco, acaban de secuestrar a Astrid. Astrid es mi esposa. Recuerdo que tomé mi carro como loco tratando de buscarla. Lógicamente no la encontré. Al día siguiente, 6 de la mañana, recibo la primera llamada de los secuestradores en donde me daban el monto que tenía que pagar para que no mataran a mi esposa. Soy financiero. Entonces lo primero que hice fue sentarme y hacer un plan económico para poder tener un margen de negociación con estas personas. Y el resultado que ese análisis financiero me dio, me dejó helado. No tenía ni el 10% para poder negociar la cantidad que los tipos habían puesto para que no mataran a mi esposa. Entonces entendí algo importante que puede ayudarte mucho en tu vida. No es nuestro intelecto, no son nuestros recursos, no son nuestras fuerzas. Es el favor de Dios el que puede ayudarte a salir de esa situación en la que te encuentras. Que es necesario que para hombres como yo, el Señor nos lleve a ese nivel para poder entender que solo Él puede hacer algo en nuestras vidas. Yo recuerdo que empecé a negociar con esas personas para que no mataran a mi esposa. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay algo importante que quiero decirte. Si tú tuvieras que pagar por la vida de tu esposa, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Sé que hay muchos que tal vez están diciendo, yo no daría nada, porque me he encontrado a fraternos que así me dicen en los eventos. ¿Cuánto crees que tu esposa daría por ti? Esa pregunta es buena. Para los que tenemos hijos, ¿cuánto estaríamos dispuestos? ¿O qué monto podríamos ponerle a uno de nuestros hijos para venderlo? No tiene precio. ¿Por qué solo tenemos la mirada puesta en lo que nos hace falta y no vemos lo que ya tenemos? Quiero decirte que si en medio de esta pandemia tú estás con tu familia, eres un hombre bendecido. Que si tienes una familia al lado, tienes la mayor bendición que Dios haya podido darte, se llama familia. Recuerdo que 8 días de negociar con estas personas, días complicados. Pasaron 8 largos días, ya no supe nada de mi esposa, si estaba viva, si estaba muerta, mientras tanto negociando con estas personas. Al 8.º día,
pude llegar a un acuerdo con estas personas, poner un monto y poder pagar un rescate y un secuestro para que liberaran a mi esposa. Al día siguiente, 6 de la mañana, recibo la llamada de mi esposa. Estaba en la terminal de Antigua Guatemala, agarré mi vehículo como loco, fui a traerla. Al llegar a casa, hicimos algo y fue doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que nos mostrara por qué habíamos tenido que atravesar algo tan difícil. Mi esposa se pone de pie y me dice, quiero compartirte por qué pasó esto. Al momento de ser liberada, el jefe de la banda de secuestradores toma a mi esposa de la mano, la lleva a una carretera segura y minutos antes de que pasara un autobús para llevarla a Antigua Guatemala, mi esposa toma las manos del secuestrador, hace una oración de aceptación, de entrega. Aquel hombre repite esa oración, levanta su gorro pasamontañas y con lágrimas en sus ojos, aquel hombre le decía a mi esposa que había aceptado a Jesús como su Señor. Hoy entendemos que el secuestro valió la pena, que lo que pagamos valió la pena. ¿Sabes por qué? Todo lo que tú y yo hagamos para que uno venga a los pies de Jesús, todo eso vale la pena hacerlo. 3 meses después del secuestro, mi esposa empieza a sentirse mal. La llevo con aquel médico que había diagnosticado que era una mujer infértil. Después de 1 hora sale la secretaria, me llama en la sala de espera que pase adentro. El doctor quiere hablar conmigo. El doctor está pálido. Yo le digo, doctor, ¿y ahora qué pasó? El médico me sienta enfrente de un monitor grande, una pantalla, y me dice, mire. Y yo le decía, doctor, ¿pero qué pasa? Porque yo no veía nada, pero ellos son médicos y algo ven. Yo le decía, doctor, dígame qué está pasando. Y el médico me decía, Francisco, Astrid está embarazada, no puede ser. Y yo le decía, doctor, sí puede ser. Yo le sirvo a un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiero compartirte que el año pasado, 19 de octubre, celebramos los 10 primeros añitos de nuestro primer bebé, José Emanuel. Y le puse Emanuel porque Emanuel significa Dios con nosotros. Si tú estás conectado en este momento, en esta sala, quiero decirte que esa palabra es para ti, fraterno, que esa palabra es para ti, fraterna. El Señor está contigo. En medio de esta pandemia, sí, el Señor está contigo. En medio de esta necesidad, sí, el Señor está contigo. Y estoy seguro que el 2021 será el año de tu milagro. Estoy seguro que pronto vamos a poder vernos en cualquier parte del mundo y vas a testificar que el 2021 fue el año donde recibiste tu milagro. Las buenas noticias no terminaron ahí. Quiero contarte que hace 7 años mi esposa me invitó a tomar café. Y tenga cuidado cuando una esposa lo invita a tomar café a uno, peor si ella paga. Porque nunca lo invitan a uno a nada. Mi esposa me invitó, puso un sobre en la mesa. Yo pensé que era una factura que tenía que pagar. Y le dije, ¿qué compraste ahora? Y mi esposa me dijo, quiero que leas lo que está adentro del sobre. Abrí el sobre y arriba decía prueba de embarazo y hasta abajo decía positivo. Quiero compartirte. Año pasado, 4 de noviembre, celebramos los 6 primeros añitos de nuestro segundo bebé, Josué Francisco. Josué porque Josué significa Dios es el que salva. Y todo lo que has estado escuchando inició cuando abrí mi corazón a Jesús. Hoy tengo la vida que siempre quise. Hoy tengo la familia que siempre quise. Y quiero compartirte que no tengo una familia perfecta.
que no soy un hombre perfecto, pero que sí soy un hombre feliz, con una familia feliz, que servimos al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. En Guatemala estamos iniciando con el proyecto de la reactivación de los capítulos. Y para muchos tal vez yo he estado en esos eventos y nos llaman imprudentes y bueno, hay señalamientos, pero es que no puedo quedarme callado con todo lo que he recibido de parte de Dios. Es necesario en estos tiempos que la gente escuche que hay un Dios que puede sanarte, que hay un Dios que puede prosperarte, que hay un Dios que puede hacer algo en tu vida y en tu familia. Y todo esto inició cuando hace 15 años atrás en un capítulo hice una oración. Que quiero aclarar, no es para cambiar ni tu credo, ni iglesia, ni religión. Porque nadie hemos hablado de religión en este momento. Lo que estamos hablando es de relación. Cómo una relación con Dios puede transformarte. Cómo una relación con Dios puede transformar tus negocios. Cómo una relación con Dios puede transformar tu vida y tu familia. Y yo quiero pedirte que en este momento tú repitas esa oración conmigo y que todos juntos podamos decir: Padre Celestial, en este momento confieso que soy pecador. Confieso que he tomado malas decisiones. Confieso que me he apartado de ti. Pero de una forma voluntaria, te acepto y te recibo. Jesús. Diga ese nombre ahí donde está. Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi libertador, como mi proveedor. Toma mi mano, no me sueltes. Y en medio de todo lo que se está viviendo, ayúdame a seguir confiando y dependiendo de ti. Si tú hiciste esta oración, te tengo una excelente noticia. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estás preparado para recibir una tremenda bendición. Y hoy quiero cerrar pidiéndote que me des la oportunidad de orar por ti. Padre, yo bendigo a cada fraterno, cada fraterna, cada hombre, cada mujer que hoy escuchan mi voz. Pidiéndote, Señor, que les bendigas, que inscribas sus nombres en el libro de la vida y que cuando pasen lista en el cielo nuestro nombre sea mencionado por ti y junto a ti entremos a la mansión que tienes preparada para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es clara y dice que al que busca encuentra, que al que toca se le abre la puerta y que al que pide se le da. Hoy, Señor, todos los que estamos reunidos acá tenemos peticiones. Yo quiero ponerlas en tus manos, Padre. Toda petición de sanidad, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Cubrimos tu casa con la sangre de Jesús para que tu familia sea sana y levantada, para que no entre ninguna enfermedad en nuestros hogares, para que nuestras empresas sean bendecidas, para que Dios abra puertas que el hombre no puede cerrar, pero sobre todo, para que la bendición que Dios nos da sea bendición a otras personas, Padre. Señor, en este momento, con la autoridad que tú nos has delegado, rompemos con cadenas, yugos y ataduras. Alcoholismo, drogadicción, adulterio. Todo eso se va en el nombre de Jesús.
Padre, bendigo las familias de mis fraternos, Señor, pidiéndote que sean hombres bendecidos, Padre. Pidiendo, Señor, que la prueba de hoy sea el gran testimonio de mañana. Que el desierto de hoy sea para entrar a la tierra prometida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, recibimos y declaramos que el 2021 será un año donde nuestros ojos vean favor de Dios, milagros de Dios, puertas abiertas en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, todo lo que hoy pedimos, lo damos por recibido en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que ahí, Señor, donde cada fraterno, fraterna está en este momento, puedan recibir el toque del Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu de Dios. Más del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Sé que muy pronto vamos a estar en Honduras sirviendo al Señor en los capítulos y sobre todo comiéndonos una buena baleada en el nombre de Jesús. Amén y amén.